de consagración por nuestro pastor y para tener el mensaje. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, en esta mañana a través de los himnos, a través de las alabanzas, Señor, Tú has ido preparando nuestros corazones, Padre Santo, para recibir palabra en esta mañana. Señor, te presentamos al pastor reverendo Hernández, Padre, que está bien, Señor, a traer la palabra, Señor, que va a ser refrigerio, Señor, en esta mañana para nuestra alma, Señor. Bendícelo grandemente, Señor, y pasa, Señor, carbón encendido por sus labios, Señor, y que la palabra, Señor, que Tú has puesto en su corazón, Señor, sea de bendición a todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Ponga por allí. Este es el 21. Gracias, José. Saludamos a la iglesia con mucho fervor, entendiendo y sintiendo que el camino ha sido preparado a través de la devoción para la proclamación de la palabra. ¿Será acaso que hoy usted ha sentido un toque especial de Dios? Dios está siempre y nos acompaña siempre. Pero ¿será que a través de este culto ha decidido el Señor acercarse a su vida para revelarle algo especial? Pregunto porque podría ser. Y si ha sido, aproveche el momento y abrace ese encuentro con el Señor. Queremos honrar a Dios a través de todo este culto y también a través de la predicación de la palabra. Y al mismo tiempo saludar a nuestra hermana Aris y al reverendo José Abraham de Jesús, que están con nosotros en esta mañana. Bienvenidos a su casa, a su familia. También saludar a Francisca y a su esposo Moisés. Francisca estuvo enfermita por varias semanas y está aquí en la casa de Dios. Saludamos a Víctor, el papá de Emilce. Dios te bendiga, Víctor. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y a nuestra hermana Rosalía. ¿Dónde está Rosalía? Rosalía, Dios te bendiga. Qué bueno que puedes llegar a la casa de Dios a adorarle. Yo les voy a invitar a... Ay, yo vi a Anita por ahí. Miren, Anita está aquí. Dios te bendiga. Qué bueno es poder saludarlas. Yo quiero invitarles a buscar en la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, el tercer evangelio de nuestro Nuevo Testamento, para ubicarnos en el capítulo 20 y que mientras lo leemos con énfasis, haciendo todos los énfasis que la lectura sugiere, ustedes me ayuden en esta mañana a desentrañar ese texto bíblico en esta reflexión. Lucas 20, del 27 al 36. Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 27 al 36. Mientras usted se ubica, yo no puedo dejar de mencionar a María, la mamá de nuestro hermano Pedro. ¿Dónde está María? Apláudanme a esa hermana, por favor. María, Dios le bendiga. Qué bueno es poder saludarle. Bien, Lucas capítulo 20. Del verso 27, yo quiero que si alguno de ustedes tiene en su Biblia el tema de ese pasaje, me diga cómo dice ahí en su Biblia. La pregunta sobre la resurrección. Leemos en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo la palabra de Dios. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano.
Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. La tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Usted no me va a creer que cuando yo llegué a la iglesia hoy, alguien me hizo una pregunta sobre cómo iba a ser la cuestión del matrimonio después de la resurrección. Cosas de la vida, cosas de la vida. Bueno, recibiendo por gracia las bendiciones. ¿Alguna vez a usted le han hecho una pregunta que por el tono y el contexto usted sabe que no está buscando una respuesta literal, sino otra información? Como las preguntas capciosas. O cuando la persona que le pregunta al mismo tiempo trata de insinuar la respuesta. Oye, ¿no te parece que algunas de esas preguntas son planteadas aquí en este capítulo? El capítulo 20 contiene otras preguntas que yo les invito, ¿verdad?, a reflexionar más tarde sobre ellas. Y de hecho, aprovecho la oportunidad para decir que las preguntas en labios de Jesús en el Evangelio son preguntas no necesariamente capciosas, ¿verdad?, en cuanto a que tengan la intención de tomarnos en la pifia, sino preguntas que, entre otras cosas, es posible que nos pudieran sorprender, pero también nos confrontan. A lo mejor una pregunta de Jesús en el Evangelio cause resistencia o temor o alegría. Pero esta pregunta de los saduceos es diferente. Porque dice el capítulo, comenzando desde el verso 1, que entre otros los saduceos trataban de buscar ponerle una trampa a Jesús para poder acusarle y hacerle juicio. Y aquí está esta pregunta que dice el texto que empezamos a leer, que viene de los saduceos, y añade Lucas, que es el autor del Evangelio, añade la expresión de que los saduceos no creen en la resurrección. Ahora vamos a ver cómo usted me explica que si yo no creo en la resurrección, voy a estar interesado en saber cómo será la vida después de la resurrección. Por favor, alguien que me lo explique. Porque la pregunta aparentemente tiene que ver con el matrimonio en la resurrección, ¿verdad? Digo aparentemente porque hay algo debajo de esa pregunta que nosotros debemos tomar en cuenta. Así que les invito, amada iglesia, que para poder ubicar estas preguntas que el capítulo 20 nos hace en labios de Jesús, pero también en labios de otros grupos detractores, las
coloquemos en la perspectiva del mensaje de la palabra, de manera que no vayamos a perder los detalles tan importantes para nuestra evaluación y nuestra reflexión sobre la palabra de Dios. Así que una primera pregunta, o más bien la primera pregunta de ese capítulo, y les voy a referir al principio del capítulo, tiene que ver con la autoridad de Jesús para enseñar y para hacer lo que hace. Los jefes de los sacerdotes, dice allá, y los maestros de la ley le preguntan a Jesús que quién le había dado autoridad para enseñar y para hacer aquellas cosas que él hacía. La segunda de las preguntas del capítulo viene de parte de unos espías que, enviados por los escribas y sacerdotes, le hacen una pregunta sobre el tributo. ¿Alguien la recuerda? Que tiene que ver con el César. ¿Se acuerdan de esa pregunta, verdad? ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? ¿Qué usted contestaría hoy en este tiempo? ¿Será lícito pagar los impuestos, las contribuciones? Bueno, podemos decir que sí, bueno, ciertamente sí, ¿verdad? Ciertamente sí, pero en el contexto de nuestra realidad, eso no se resuelve solamente con un sí. Así que, mis amados hermanos y hermanas, aparentemente a través de estas preguntas vemos un interés sobre el tema que las mismas plantean, pero va mucho más allá de las preguntas. El interés es tratar de socavar la autoridad de Jesús para montarle un caso, que eventualmente es lo que hacen, ¿verdad? Y lo llevan a la muerte. Ahora, la tercera de esas preguntas, ahora nos ubicamos en el texto que les he leído, es la que tenemos en este pasaje y tiene que ver, reitero, aparentemente con el matrimonio. En la resurrección, ¿con quién se casará una persona que ha tenido 7 cónyuges? Vamos a ver. Qué pregunta, ¿verdad? Qué pregunta. Mire, nosotros decimos, bueno, una pregunta absurda, ¿verdad? Es una pregunta absurda. Precisamente por las motivaciones que no las específicamente no las sabemos, pero las podemos inferir del texto, ¿verdad? Hay motivaciones maquiavélicas detrás de la pregunta. Te pregunto esto, pero realmente me interesa sacarte otra información, me interesa saber otra cosa. Los saduceos, bien nos ha dicho Lucas, que son los formuladores de esta pregunta, no creían en la resurrección. Así que no debió haber mucho interés sobre el matrimonio en una vida en la que ellos no creían, a diferencia, ¿verdad?, de otros grupos, ¿verdad?, como los fariseos que sí creían. Pero aún así Jesús aprovecha la ocasión para responderle los dos issues. Fíjese, Jesús en su sabiduría tenemos que suponer que sabía por dónde venían los saduceos. Pero en su sabiduría aprovecha el momento y les responde la pregunta que, aunque sabe que está mal motivada, ellos le están haciendo. Y aquí necesito que, si usted no está preparado para recibir esta noticia, se tape los oídos un momento. En la otra vida no habrá matrimonio. Ay, Dios mío, Señor. En la otra vida. Yo no sé, yo percibo que el consenso es de alegría, no sé,
No sé. Pero lo digo, mire, lo digo por si acaso a alguien puede traumar esto, ¿sabe? Pero en la otra vida no habrá matrimonio. Miguel, te saludo, Miguel Nieves, el hermano Miguel Nieves, qué bueno que estás aquí con nosotros. Oiga, lo segundo que dice el Señor es que seremos como los ángeles y que por tanto no moriremos. Ahora yo les pregunto si vamos a creer en eso o no. Y la segunda pregunta es si usted piensa que eso va a ser una bendición. No me conteste, no me conteste, no me conteste, no me conteste. Miren, no vayan a creer que yo estoy diciendo esto porque Linda no está aquí, ¿sabe? Porque yo le dije del tema que iba a hablar hoy. Y le dije, voy a predicar sobre Lucas 20. Bueno, yo no sé, para mí, no con relación al matrimonio, con relación a que no moriremos, eso es una bendición. Seremos como los ángeles, le dijo Jesús a los saduceos, que no moriremos. Así que la pregunta absurda, y absurda porque hacen una pregunta sobre lo que no creen, ¿verdad? Sobre lo que no creen. La pregunta absurda recibe una respuesta sensata. Y para mí una gran enseñanza de este texto es precisamente saber que lo que nosotros no sabemos lo podemos confiar en aquel que lo sabe. Y Jesús, que estaba a la diestra de Dios antes de venir, ¿verdad? Pero que regresó a la diestra de Dios, tiene la potestad para saber lo que viene en nuestro futuro. Mire, y entonces nosotros vamos a escuchar los dilemas de una cosa y de otra, pero Dios lo dijo, no va a haber matrimonio, vamos a ser como los ángeles y no vamos a morir. Así que hay que creer en lo que Él dice. Y yo les pregunto, amada iglesia, en esta mañana, ¿qué es lo que buscará Lucas al plantear de esa manera tan detallada y cándida esta controversia relacionada a Jesús y a los saduceos? Pues a mí me parece que Lucas está tratando de decirle a sus lectores, pero también está tratando de decirnos a nosotros y de decirle a la gente de este tiempo que ese Jesús sobre el cual ellos han puesto en duda su autoridad, tiene la autoridad para revelarnos su palabra, sobre todo su palabra en relación a lo que va a ocurrir en el futuro. Porque el Jesús terrenal, que ya bien ha planteado Lucas a través de los primeros capítulos, dándonos todos los detalles de su nacimiento y de su familia y de su geografía, ese Jesús es también el Jesús que estaba al lado de Dios en la gloria del Padre antes, dice la palabra, de que el mundo fuese. Así que ese Jesús que se encarna es también el Dios vivo, el Dios trascendente, el Dios inmanente, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo ve y que todo lo sabe. Ese Jesús ahora toma la forma de una persona para revelarnos su palabra. Porque esa palabra, esa respuesta no es solamente para los saduceos, es para nosotros y para cualquier generación que venga. Lo que quiero enfatizar en esta reflexión, amados hermanos y hermanas, es que las preguntas de Jesús son oportunidades para aprender. De todo, pero especialmente de aquellas cosas que pertenecen al misterio de Dios, como es justamente la resurrección y la vida eterna. Una pregunta para nosotros sería, ¿qué confianza merece la respuesta de Dios sobre cosas que tienen que ver con aquello que desconocemos? O para decirlo de otra manera, el misterio de Dios, que está revelado en su palabra, ¿verdad? Y que de alguna manera
deja de ser misterio en un sentido porque Dios lo ha compartido con nosotros. ¿Qué confianza le damos a lo que Jesús ha dicho en lugar de lo que pueda decirnos, por ejemplo, un filósofo que no sea cristiano, o un gnóstico, o un astrólogo? O un lo que sea, alguien que no tenga noticia de Dios y que su aparente sabiduría sea tan elocuente que quizás pongamos en duda lo que Dios nos ha dicho, ¿verdad? Eso puede pasar, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero la pregunta es, ¿cuál es la confianza que tenemos en la autoridad que Lucas reclama para Jesús y que deja en evidencia la motivación de los saduceos y de otros también? Yo pienso que los seres humanos a veces actuamos como los saduceos. Cuando no entendemos algo, queremos respuestas basadas en lo que sí conocemos. Ellos usan una imagen conocida, ¿verdad?, como es el matrimonio, y quieren proyectarla para el futuro. Quieren proyectarla para identificarla con lo que es trascendente, con lo que es espiritual, con lo que permanece. Y bien nos ha dicho la palabra, ¿verdad?, que todas las cosas pasarán excepto su palabra y su amor. En esta hora les invito posiblemente no tanto a responder a las preguntas, sino a seguir añadiendo a la lista preguntas que puedan confrontar nuestra vida. Y termino dándoles un ejemplo de esas preguntas, de otras preguntas que tenemos en el Evangelio, como cuando los discípulos, o más bien cuando Jesús le pregunta a los discípulos, porque llegó un momento dado que la gente, la multitud que seguía a Jesús comenzó a dar la espalda. Y Jesús le pregunta a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Recuerdan? ¿Ustedes también se quieren ir? Eso es una pregunta impactante. O cuando le pregunta, ¿quién dicen los hombres? Es decir, ¿quién dice la gente por ahí que soy yo? O cuando le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Son preguntas que llaman nuestra atención y que tienen que ver con la autoridad que le adjudicamos a Dios y a Jesús para responder a nuestra vida. O la misma pregunta al inicio de este capítulo, ¿el bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? ¿No hubo respuesta? ¿No hubo respuesta? ¿Ustedes lo recuerdan? Que ellos dijeron, si decimos del cielo, nos van a reclamar que por qué no le creímos. Y si decimos de la tierra, nos van a apedrear porque el pueblo está convencido de que Juan es un profeta enviado de Dios. Entonces dice la palabra que decidieron contestarle, no sabemos. Mire, lo mejor para responder a alguien cuando no sabemos algo es decirle no sé. Pero te lo busco, ¿verdad? Te lo busco de asignación. Pero dígale no sé, no inventa historia. No inventemos cuentos, ¿verdad? Porque Dios no necesita que lo tratemos de ayudar en ese sentido. Hay cosas que no sabemos y que pertenecen al misterio de Dios. Una de ellas, la vida después de la muerte. La vida después de la resurrección. Ah, claro. Ustedes reaccionaron como reaccionaron cuando hablamos del matrimonio, por allá ustedes. Pero lo cierto es que desconocemos. Ninguno de nosotros sabe cómo será la vida después de la muerte
a excepción de lo que Dios ha decidido revelarnos en su palabra. No sé si hemos atendido el reclamo de responder alguna pregunta de este texto o del Evangelio, pero si no es así, gloria a Dios, porque el Evangelio a veces nos da la respuesta, pero no siempre nos da una respuesta. A veces el Evangelio produce más preguntas. Quiera Dios que en esta mañana salgamos aquí con nuestra cabeza llena de preguntas por la intervención que ha tenido la palabra con nuestra vida. En sus manos está esta reflexión y en sus manos está este culto en este día. Dios les bendiga.